siempre porque sí, tanta cosa. Nos vamos a dar cuenta que si ustedes quieren verlo de esta forma, y de hecho es más fácil, quizás después a lo mejor quieran sacarle una fotocopia, a lo mejor en un par de hojitas de esta, porque quedan súper claros las estructuras anatómicas del oído externo. Primero, en primer lugar, tengo que pensar en que el oído va a tener 3 porciones, ¿cierto? Un oído de tipo externo, un oído de tipo medio y el oído interno, ¿ya? Al oído externo nosotros le llamamos todo lo que es el pabellón auricular más el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica, ¿ya? Ese es el límite interno que tiene el conducto auditivo externo. Desde la membrana timpánica, ¿cierto? Incluyendo todos los huesecillos hasta el estribo, ¿cierto? Esa es una parte del oído medio, en conjunto que lo que vamos a tener el antromastoideo y la trompa auditiva, ¿cierto? Que esos van a ser los límites del oído medio, ya que por lo general cuando uno habla de que tiene alteración del equilibrio, siempre le echa que dicen, no, tiene alteración del oído medio, pero no es alteración del oído medio. Cuando hay alteración del oído interno es cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de alteración de la parte del equilibrio. Oído interno, nos vamos a dar cuenta de que vamos a encontrar todo lo que va a ser la cóclea en conjunto con el vestíbulo, ¿cierto?, que es una parte ósea, en conjunto con los canales semicirculares. Canal semicircular anterior, lateral, ¿cierto?, y de tipo posterior, que los vamos a ir viendo uno por uno. El oído está inserto, tiene 3 porciones de tipo ósea. Las estructuras óseas que nosotros tenemos del oído, vamos a encontrar la primera porción, ¿cierto?, que no sé de quién es el lápiz, permiso, el conducto auditivo externo, ¿cierto?, hasta el conducto auditivo interno, que nosotros es la porción donde estamos sobre el peñasco. Ahora, las porciones, vamos a tener, ¿cierto?, el tímpano, que es la base del conducto auditivo externo, por lo tanto esto sería el tímpano, ¿cierto?, que es la porción timpánica, que es lo que encontramos acá. Por lo tanto, eso sí, lo llamaríamos porción timpánica, ¿ya? Arriba tendríamos la porción escamosa, que es el techo del conducto auditivo externo, más la porción petrosa, que sería toda la parte donde se encuentra el conducto auditivo interno, ¿cierto?, y donde se inserta la cóclea en conjunto con el vestíbulo y los canales semicirculares. Ahora, esto es el peñasco. Si nosotros pinchamos aquí, esto es el peñasco, ¿cierto?, del temporal. El peñasco del temporal, porción escamosa del temporal y porción timpánica del temporal. Entonces, el oído, ya, en sus 3 porciones, en oído externo, en oído medio y el oído interno, tiene 3 porciones. Una porción timpánica, que es la base del conducto auditivo externo, una porción escamosa, que incluso la porción escamosa, toda esta parte anterior del hueso timpánico también está considerada como la porción escamosa, y el techo del conducto auditivo externo. Más la porción petrosa, ¿cierto?, que incluye todo lo que es el peñasco, donde encontramos el oído interno. Ahora, ¿qué características tiene el peñasco, ¿cierto?, con la porción petrosa? Que tiene celdillas, ¿ya? Y estas celdillas lo que favorece es que en el momento en que llega la vibración, por lo tanto también actúa como una caja de resonancia, como un hueso neumático en el fondo, solamente que no es hueco totalmente, sino que tiene porosidades, ¿cierto?, como una especie de esponja. Por lo tanto, también va a favorecer, ¿cierto?, que seguramente que los hertz se emitan de mejor forma. Ahora, una de las cosas igual simpáticas de esto es que por posterior vamos a tener almastoides, que si ustedes ven el oído por posterior encontramos almastoides, que es lo mismo que nosotros encontramos aquí, la parte mastoidea. Entonces, si yo tengo el mastoide por posterior, pero mira lo que tengo por anterior, vamos a tener a la trompa faringotimpánica. ¿Y la trompa faringotimpánica con quién se conectaba? Con la nasofaringe. Entonces, la conexión que existe entre la nasofaringe y la trompa faringotimpánica conecta, ¿cierto?, al oído medio.
Por lo tanto, la función, o para qué existe esta trompa faringotimpánica, es porque conecta ¿cierto? El medio externo con el medio interno y así disminuye la presión dentro del oído medio. Ahora, acuérdate que tiene una conexión a nivel de la nasofaringe. Entonces, cuando nosotros nos infectamos con un estreptococo, ¿ya? Que es típico de que la bacteria que produce amigdalitis, por lo tanto, esta sube, ¿cierto?, a nivel de la nasofaringe y esta sube a través de la trompa faringotimpánica y es lo que comúnmente nosotros le llamamos la otitis, ¿ya? Y esto empieza, como es bacteriano, por lo tanto puede producir pus a este nivel del oído medio. Ahora, si esta infección sigue subiendo e ingresa en el oído interno, podemos tener alteración del equilibrio, podemos tener alteración del oído interno, o sea, del oído donde está el nervio coclear, pero también te puede producir una mastoiditis, ¿ya? Y porque en el fondo ingresa donde están las celdillas, puede producir, por lo tanto, una infección dentro de la estructura ósea y cuando tú punzas, ¿cierto? O tocas, presionas, ¿puedo presionar? Permiso. Tú presionas sobre el mastoides, esto puede provocar incluso dolor. Incluso lo característico en los niños que cuando tú quieres saber si tienen, como ellos no son capaces de decir, me duele el oído, o sea, cuando son bebés, tú presionas un poco a nivel del oído externo y ellos saltan, cuando saltan dolor de oído, ¿ya? Es como lo característico, que son signos clínicos que se pueden realizar. Es súper importante que aprendan a reconocer dónde está el mastoides en el cráneo y igual en ustedes mismos, porque a la evaluación auditiva hay dos partes, vía aérea y vía ósea. Y en la vía ósea ustedes tienen que implantar el aparato en el mastoide, entonces si no lo saben reconocer no van a poder realizar la evaluación. Eso es para cuando se para audiometría. Sí. Interesante, eso. Son cosas gasto del oficio. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos, si nosotros viéramos el cráneo en esta forma, solamente que aquí está inserto el pabellón auricular, yo tengo que pensar que está así, ¿ya? Donde está el conducto auditivo externo, por lo tanto, si pinchamos acá, sería conducto auditivo externo. Si pinchamos por dentro, sería conducto auditivo interno. Si pensamos en esta porción, sería el peñasco, que es exactamente lo mismo, que eso es el peñasco. ¿Ya? Entonces, el peñasco, tenemos la porción petrosa, ¿ya? Que la porción petrosa, nuevamente, ¿qué características tiene? Que tiene ciertas celdillas, su hueso, su porción petrosa, que va a favorecer, ¿cierto?, a la emisión de toda la vibración que viene desde el exterior. ¿Cómo viene, o cómo nosotros captamos el ruido? Acuérdate que el ruido es a través de emisión de una onda. Esta onda, ¿cierto?, que viene en forma de tipo mecánica, se transfiere hacia donde incluso uno dice, pero ¿para qué tiene tanta vuelta la oreja? Y es porque simplemente favorece, ¿cierto?, a la entrada de la onda, por eso tiene tantos pliegues, ¿cierto? Ingresa, choca sobre la membrana timpánica, ¿ya? Y en el momento en que choca sobre la membrana timpánica, vibran los 3 huesecillos. Y en el momento en que toca... vibran los 3 huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Por lo tanto, el estribo, que es el más chico, yo sé que los de atrás no alcanzan a ver bien, el estribo choca sobre la membrana oval, sobre la ventana oval, está sentado en la base del estribo está sentado sobre la membrana oval, por lo tanto, empuja, ¿cierto?, un medio de tipo acuoso. Lo que nosotros vemos por exterior es como un cascarón de tipo óseo. Si nosotros sacáramos, tendríamos al sáculo y el utrículo por dentro, que esto se llama el vestíbulo. ¿Ya? Por lo tanto, el sáculo y el utrículo tienen funciones de tipo de equilibrio en conjuntos con los canales semicirculares. Ahora, en el momento en que vibra, ¿cierto?, en el momento en que empuja la membrana, la ventana oval, por dentro tengo un medio de tipo acuoso. Este medio de tipo acuoso, que vamos a encontrar la rampa en esta porción, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, el nervio coclear, que se despolariza porque es una membrana totalmente estirada. Si nosotros estiráramos la membrana basilar, ¿cierto?, lo estiráramos completamente, nos daríamos cuenta de que... Miren, si ustedes miran el dibujo aquí, esto es exactamente lo mismo que esto.
Acá nosotros tenemos la cóclea, ¿cierto? En donde nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos la rampa vestibular, ¿cierto? Tenemos el conducto coclear, tengo la membrana vestibular, que sería esto, ¿ya? Esta es la membrana vestibular. Arriba tendríamos la membrana tectoria, que sería esto, ¿cierto? Y tendríamos las células ciliadas pilosas internas, que sería esto, y las células pilosas, ¿cierto? Externas, que serían estas otras. Exacto. ¿Ya? Y esto sería el nervio coclear, que aquí lo que no muestra, esto será el ganglio. ¿Será el ganglio? ¿Simulación del ganglio? Capaz que sea la simulación del ganglio. Pero no está claro. Pero no está claro. No. Pero ese sería lo que pasa, chicos, es que aquí las fibras. Ahí las fibras, ¿cierto? Tendríamos mejor. Que estas serían células. Aquí están. Células pilosas internas, y esas son las células pilosas externas. Que estas son las que en el momento en que acá tienes que pensar que tengo endolinfa. Sí, endolinfa. La endolinfa, en el momento que es un medio acuoso, ya en el momento en que se mueve, el estribo empujó, ¿cierto? La membrana oval, por lo tanto empieza a moverse líquido. Si se mueve la endolinfa, por lo tanto, ¿qué es lo que se mueve? La membrana, la placa tectoria. Si se mueve la placa tectoria, yo tengo células ciliadas internas y tengo células ciliadas externas, que son los estereocilios. Por eso se llaman estéreo, de ruido, cilios, que son cilios. Por lo tanto, si la membrana tectoria, ¿cierto?, se mueve, por lo tanto se despolarizan estas neuronas. Es como la ley del todo o el nada. ¿Se acuerdan de la ley del todo o el nada? Si se despolarizan, por lo tanto, captan la información de tipo auditiva y lo llevan hacia el nervio, que es el nervio coclear. ¿Ya? ¿Se entiende? Claro, este es el nervio coclear. Solamente que cuando nosotros estiramos totalmente la cóclea, miren, ¿me prestas ese? Si nosotros estiráramos totalmente esto, porque es como un caracol, si yo lo estiro totalmente, solamente que te vas a dar cuenta que este es un ramillete de fibras, ¿ya? Y este ramillete de fibras, que en el fondo es como que si nosotros colocáramos un montón de estas varillas, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Tú te vas a dar cuenta que tienes en la base, ¿cierto? Y tienes una parte proximal y tienes una parte distal. ¿Baja intensidad, alta intensidad o era todo lo contrario? Siempre se me olvida. Alta intensidad están en la base porque Ya. son las En la base son alta intensidad y al final es la baja intensidad. O sea, frecuencia. Frecuencia, sí. No intensidad, frecuencia, ¿cierto? 500 MHz. Sí, eso sería como hacia arriba, porque son más bajas. Sí. Son más bajas. Desde Pero como 500, las 8000, que son las más altas, ¿ya? están en la base. Desde 8000. Sí, alrededor de 8000 hasta 16000. Ya. Entonces, cuando nosotros estiramos totalmente la cóclea, te vas a dar cuenta de que en la base tenemos para frecuencias altas y a medida que vamos avanzando tiene frecuencias bajas que se despolarizan. Por lo tanto, se despolarizan los estereocilios y envían la información a través del nervio coclear. ¿Hasta dónde llegan? Te vas a dar cuenta que van a llegar hacia el área 41 de Brodmann, ¿cierto? Que es el área primaria de la audición, que se encuentra en el giro temporal superior. El nervio coclear también tiene representación tonotópica, así como en la cóclea los agudos están en la base y los graves hacia el ápice. En el nervio igual, por exterior, se van a ir conduciendo a las frecuencias que son más agudas y por el interior las frecuencias que son más graves. Exacto, eso se llama tonotopía. Tú te vas a acordar de lo siguiente. Nosotros cuando vemos acá el nervio coclear, ¿cierto? Teníamos el nervio facial y luego venía el nervio coclear. Por lo tanto, viene el nervio coclear, ¿cierto? Viene con la primera neurona, luego esta neurona llega hacia los núcleos
cocleares anteriores y posteriores que se encuentran a nivel del puente, ¿ya? Y hay otra neurona que hace sinapsis a este nivel, por lo tanto sube hacia el colículo de tipo inferior. En el colículo inferior llega otra neurona que va a salir de ahí y va a llegar hacia el cuerpo geniculado medial, y desde el cuerpo geniculado medial salta otra neurona hasta llegar al área 41 de Brodmann, ¿cierto? Que es el área primaria de audición en el giro temporal superior. Y ahí se traduce la audición, ¿ya? Que también es una configuración tonotómica. Eso es lo que decía la profe. Este tubo está como simbolizando al caracol, pero estirado. Está estirado. Si se fijan, las frecuencias altas están en la base. Las medias estarían como en medio y las bajas hacia el ápice. Exacto. Solamente que cuando tú partes la cóclea, perdón, el caracol, sí, lo ves así, de esta forma. Pero uno de estos hoyitos es uno de estos. ¿Ya? Sí, en parte, porque después tienes otra rampa Arriba y otra más abajo. una rampa arriba y una rampa abajo, Aquí. que es lo que en el fondo ves esto de aquí. Lo que estamos viendo aquí. Esto de aquí es el, claro, en el fondo aquí es, eso, o eso que está aquí. Sí, eso. Solamente que aquí, claro, que aquí uno ve esto. Uno de estos hoyitos lo veríamos acá, sí. Y todo lo que es el conducto coclear, veríamos esto, ¿cierto? Veríamos esto, en conjunto con el órgano de Corti. O el órgano de Corti, porque aquí ustedes lo ven acá, ¿cierto? Que ese sería el órgano de Corti y esto sería toda la parte del conducto coclear. Y acá vendría otra rampa, que sería la rampa vestibular. ¿Se entiende? ¿Un poco enredado? Sí, es como largo. Eso. Ya, vamos por partes nuevamente. Ya que explicamos así como en general, vamos por partes nuevamente porque hay detalles que tengo que explicar. Voy a sacar un poco esto. Dejarlo de esta forma. Nosotros nos vamos a encontrar, y me van a disculpar, pero a mí siempre se me olvida las porciones de la oreja. Me cuesta un montón aprenderme, ¿no? Ya, por eso vamos a tener al hélix, ¿cierto? Que este se llama también el tubérculo auricular, que en el fondo todos tenemos el tubérculo, ¿cierto? Auricular. Vamos a tener la fosa triangular, que la fosa triangular es la porción que nosotros encontramos aquí. Vamos a tener las ramas del antihélix. Arriba tengo el hélix, las ramas del antihélix, que serían las ramas del antihélix, ¿cierto? Vamos a tener el trago, la escotadura intertrágica y el antitrago. El trago aquí está cortado, pero en el fondo es la porción que nosotros encontramos, ¿cierto? De aquí cuando está, es como la tapita. Exacto. El antitrago, perdón, el trago sería el antitrago y la escotadura antitrágica. Ya el tubérculo de Darwin, el hélix y las ramas del antihélix. ¿Se me va algún detalle? La escafa, ¿cierto? La escafa que es como la vuelta. Acá tengo el tubérculo y aquí está la escafa, que está como la porción donde va. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué? Como un surco. Sí. Hélix, antihélix, ¿ese? Sí. Este es el antihélix, el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago y la escotadura antitrágica. ¿Ya? Y el lóbulo. Y el lóbulo, que es como en la parte donde todos nos perforamos la oreja, es el lóbulo, el lobulillo de la oreja. Ya, conducto auditivo interno, una porción de tipo cartilaginosa, se lo pueden ver ahí todos, porción de tipo cartilaginosa, porción de tipo ósea, pero acuérdense de lo siguiente, la base del conducto auditivo externo es la porción timpánica. El techo del conducto auditivo externo es la porción de tipo escamosa, ¿ya? Y luego viene la membrana timpánica. En la membrana timpánica nos vamos a dar cuenta de que ¿quién se sienta? El manubrio del martillo.
¿ya? Por lo tanto, esa es como la típica pregunta que sale. El manubrio del martillo ya es la que se sienta, ¿cierto?, sobre la membrana timpánica, que es la que nosotros encontramos aquí. Ya nos vamos a encontrar que la membrana timpánica también tiene una porción tensa y una porción flácida. ¿Ya? Y también nos vamos a dar cuenta de que... ¿qué otro detalle se me va? El ombligo. Y el ombligo, ¿cierto? Que es el ombligo de la membrana timpánica. Entonces tengo el martillo, exacto, donde termina de insertarse el martillo, el manubrio del martillo, eso se le llama el ombligo. Una porción de tipo tensa y una porción de tipo flácida. Tensa es abajito, ¿abajito? flácida arriba. Sí, pero por eso, flácida, en todo lo contrario. ¿No era tensa aquí? No, tensa es abajo. Porción tensa. Porción flácida, sí. Porción flácida arriba, sí. Porción tensa abajo. Cuando hagamos el taller de otoscopía les va a quedar más clarito porque la parte tensa brilla. Ya. La parte tensa brilla y se nota, bueno, en los hombres sobre todo, se nota clarito el manubrio del martillo inserto en la membrana. Entonces, ¿Y por qué se ve más en los hombres? no sé, pero en los hombres se nota mucho más. Yo creo que quizás es como un poco más grande su membrana o algo así por la estructura, o la estructura ósea. Siempre los huesos de los hombres son más anchos. Ya. Entonces yo creo que por eso siempre a la mujer es súper difícil. Es más chiquitito, más pequeño. Interesante. La cabeza del martillo, ¿cierto? El proceso de tipo anterior y el manubrio. Entonces, proceso anterior, el manubrio, cabeza del martillo. Luego viene, ¿cierto?, el yunque, que tiene una rama corta y tiene una rama larga. Y luego viene el estribo, que el estribo... estaba en la copia. Ahí está. Que tiene las ramas, ¿cierto? Las ramas anterior y posterior, más la base del estribo. En realidad es súper difícil determinar aquí cuál es la rama anterior y posterior, pero uno siempre marca la base del estribo o la cabeza del estribo. La posterior es la que está más cerca de los canales. Ya. ¿Así? Sí. Sería esta. Ya. Buen dato. Eso no me sabía ese dato freak. Y la base ¿Ya? se llama platina también. Ya. Muy bien. Tampoco lo sabía. Siempre lo llamaba como base del estribo. Ahora, acuérdate de lo siguiente, cuando nosotros ya, hasta ahí termina el oído medio, ya los 3 huesecillos se encuentran en el oído medio. En el oído interno nosotros estamos hablando, ¿cierto?, que vamos a tener esta estructura de tipo ósea, que si tú lo vieras sería de esta forma, ya, en donde vamos a tener el vestíbulo, que por dentro estaría sáculo y utrículo, y vamos a tener los 3 canales semicirculares. Dentro de los canales semicirculares nosotros encontramos, ¿cierto?, el canal semicircular anterior, el canal semicircular lateral y el canal semicircular posterior. Y ustedes dirán, ¿y cómo miércoles sé cuál es cuál? Pásame ese. Gracias. Y aquí es porque te das cuenta de lo siguiente. Esta es la parte medial y esta es la parte lateral, porque esta lateral está en la oreja. Por lo tanto, tú dices el anterior, ¿cierto?, el lateral, que está lateral hacia la oreja, y está el posterior, que está por posterior del oído interno. Anterior, lateral y el posterior. ¿Ya? En el oído medio, por lo tanto, vamos a tener el antromastoideo, que es la porción que ustedes ven aquí. Este es el antromastoideo. Esta es la porción que es donde vamos a tener la caja timpánica, trompa faringotimpánica, y vamos a tener acá el músculo tensor del tímpano y músculo elevador del velo del paladar. Músculo elevador del paladar y músculo tensor del tímpano. ¿Qué es lo interesante? Cuando hay un ruido muy fuerte, ¿sobre cuántos hertz aparece el reflejo de protección? Sobre hertz, entre 70 y 90 decibeles se desencadena el reflejo de protección. Ya. Cuando hay un ruido demasiado fuerte, yo eso de cuántos decibeles no me lo sabía, ya eso ya es hilar muy fino, ya hasta ahí llega la quine, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, acuérdate de lo siguiente, vamos a tener el músculo tensor del tímpano, que es inervado por el nervio, por la cuerda del tímpano. ¿Y la cuerda del tímpano de quién era? Del facial. Por lo tanto, está inervando desde el punto de vista motor. Pero los músculos
de la gesticulación, ¿quién lo inervaba? El facial. Por lo tanto, en el momento en que hay tanto ruido, si tú estás en un concierto y típico los ruidos de los micrófonos, ¿qué es lo que uno hace? Hace esto, ¿no? O por lo menos hace esto con reflejo de protección. En el momento en que hay tanto ruido, se tensa el tensor del tímpano y mira dónde está. Ahí está, tú ves solamente el tendón del tensor del tímpano. Lo tensa los 3 huesecillos o tensa la cadena de huesecillos porque acuérdate que el manubrio está sentado sobre ¿quién? La membrana timpánica. Por lo tanto, es una forma de tensar el martillo que tensa la membrana timpánica, así no pasa la vibración hacia el oído interno. Rigidiza la cadena de huesecillos y así no llega a tantos decibeles al oído interno. Y en el fondo así nos echa a perder, ¿cierto?, a todo al nervio coclear. Claro. Porque en el fondo cuando los sonidos son muy, muy altos, las células se mueren y estas células no se regeneran. Entonces por eso es que están estos medios de protección. O sea, se mueren células y murió, ¿no? O sea, ahí empiezan es como cuando hay una degeneración del nervio coclear. Exacto. Por eso debe ser que tanto insisten de que no hay que escuchar música tan fuerte para no perder. Yo creo que esta generación que hay como ahora de jóvenes van a ser todos sordos cuando sean viejos, porque mucha gente usa los audífonos. De hecho, las personas que trabajan con trabajadores con máquinas, por lo general la gran mayoría llega sordos, ancianos por el mismo impacto y el ruido. Y trabajan sin protección algunos. O la protección que tienen súper baja. Sí, pues porque les molesta la protección. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro detalle más se me va? Canales semicirculares, las ampollas, ¿ya? Estas son las ampollas, canales semicircular anterior, lateral y posterior, nervio coclear, nervio vestibular. Ventana redonda. La ventana redonda, ahí está, ventana redonda. Estas son las ampollas, ya, ampollas, el vestíbulo, el estribo, cabeza del estribo, base del estribo y las ramas posterior y anterior. Ya, el peñasco, antromastoideo, membrana timpánica, tendón del músculo tensor del tímpano, que este es el tensor del tímpano, el de abajo es el velo del paladar, trompa faringotimpánica, conducto auditivo externo, porción cartilaginosa, porción timpánica del temporal, porción escamosa del temporal, ¿ya? Y esta es la porción petrosa del temporal. Revisemos eso. Nosotros hicimos a las 5, por lo tanto en media hora más quiero que veamos la vía auditiva para terminar con eso. ¿Ya? El más... Ese era el coclear y ese es el vestibular. Por eso se llama vestíbulo coclear.